Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre qué creía Vader que le pasó a Ahsoka tras su enfrentamiento en Malachor, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste comentario aquí en YouTube, en Patreon, en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango así de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona si la Trandoshan Sith podría volverse una futura villana o antagonista en la serie del Bad Batch. Y tras haber visto lo sucedido con el Bad Batch y Sid hasta el episodio 10 de la temporada 2, donde ya antes el Doguti Milegi les había advertido a los clones que la Trandoshan no es tan confiable, y sabiendo ahora que fueron abandonados en el planeta de Elysium donde ellos perdieron su nave, me parece que es evidente que esto demuestra que Sid no es confiable, Masters, porque hay que recordar que no fue a recoger al Bad Batch como prometió al quedar varados, y los clones tuvieron que rascarse con sus uñitas. En este sentido, esto puede sentar un precedente, pero también ya vimos de las riquezas de Sid y de su influencia en el planeta Ord Mantell, así que si ella se siente traicionada en un dado momento en una temporada futura, esto puede complicar la cosa para la Fuerza Clon 99 por la historia que tienen. Y ojo, Master, yo no creo que se convierta Sid en una villana porque ella no es fundamentalmente mala, pero sí creo que las circunstancias, si un día llega el Imperio a Ord Mantell, como ella misma nos dijo al principio de la temporada 2, puede ser que esas mismas circunstancias haga que ella entregue al Bad Batch a la Lando Calrissian justamente para salvar su pellejo. Eso sí lo veo posible. Inclusive, ¿por qué no hasta entregarlos a algún sindicato criminal si hay una recompensa por ellos? Pero creo que tomará tiempo para ver algo así en temporadas futuras. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Manuel Dangiuli nos cuestiona cómo consiguió el Imperio seguir el rastro del Tantive 4 por los planos de la Estrella de la Muerte desde Scarif hasta Tatooine. Y esto es mucho más sencillo de lo que parece, Master, si se conecta entre lo que vimos en Rogue One y la novela canónica desde un cierto punto de vista de Una Nueva Esperanza. Ya que, como sabemos por el film, la nave de Leia Organa, el Tantive 4, estaba dentro del crucero Mon Calamari, el Profundity, y ahí estuvo toda la película en su interior hasta que escapó. Y esto se debe, según explica la novela canónica, a que este crucero coreliano estaba siendo reparado a marchas forzadas por los rebeldes. Esto pues porque había sido severamente dañada, sobre todo en su hiperpropulsor en una misión anterior. Así que estaban arreglando la nave para seguir en su subsecuente misión que Vader le había dejado a su hija Leia ese mismo día en la base rebelde. El punto es que cuando Vader vio saltar el Tantive 4, esta no estaba totalmente reparada y tenía una fuga en su propulsor, una que básicamente dejaba una estela rastreable por el Imperio, y esto muy a pesar de estar en la velocidad de la luz que se consideraba como un sitio seguro. Así que la nave de Leia, por estar dañada, podemos decir que dejó como una mancha de aceite intergaláctica que el Imperio rastrearía. Como justo los rebeldes estaban preocupados de que los imperiales hicieran eso en esta novela, Masters, y el propulsor estaba tan dañado y no estaba reparado totalmente que no llegaría hasta la órbita de Tatooine, que era su destino, sino que se pararía 8 minutos antes de la órbita de ese planeta, teniendo que viajar a velocidad subluz para poder llegar hasta Tatooine. Algo que también explica por qué el Devastator de Darth Vader podía atacar sin piedad la nave de la princesa Leia cuando llegó hasta Tatooine, como se nos muestra al comienzo de Una Nueva Esperanza. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Harald Olay nos cuestiona quién podría ser el Padawan de Rey en la siguiente película de la saga. Y ojo, no hay que olvidar que en Duel of the Fates, la cinta original del episodio 9 que iba a dirigir Colin Trevorrow, justo esta cinta así terminaba con un epílogo, con Rey como toda una maestra fundando una nueva academia Jedi al lado de BB-8 y muchos otros niños sensitivos a la fuerza que había encontrado, como nos demuestra el guión de esta película y el concept art firmado por Chris Salzman. Y bueno, como sabemos por varios sitios de Hollywood, como el Hollywood Reporter, todo apunta, Masters, que la siguiente película de Star Wars en los cines será la de diciembre de 2025, a confirmarse claro en la próxima Celebration, como lo señala esta fuente, una que escribe Damon Lindelof con toda una mesa de guionistas, donde según esta misma fuente el propio San Dave Filoni está implicado, algo que no es nada menor. Filoni es mi pastor, nada me faltará.
El punto es que esta fuente y otras más han apuntado a que la cinta sería en la era de las secuelas con personajes nuevos, esto como personajes principales, pero volviendo también como apoyo personajes clásicos de las secuelas, y el rumor está, Masters, en que volverían por lo menos Poe Dameron, Rose Tico y Rey. No por nada, Daisy Ridley estuvo en las instalaciones de Lucasfilm meses atrás al final del 2022 y se ha mostrado abierta a regresar a la saga. I'm open to a phone call. I'm looking for employment. Así que me parece que es obvio que seguirán contando la historia de Rey y la Fuerza con un nuevo conflicto post-secuelas que aún desconocemos. Y en este sentido creo que hay mucho para mejorar la historia de Rey para esos fans que quedaron decepcionados con las secuelas, para así darle mucha mayor empatía y profundidad a su personaje. Y justo esto podría darse, ¿por qué no?, encontrando a sensitivos a la Fuerza o teniendo Padawans, como tal cual Dave Filoni hizo al lado de George Lucas en Clone Wars, con un Anakin que fue odiado en las precuelas, hasta que salió en el 2008 Clone Wars animada de 3D y tuvo ahí a Ahsoka como Padawan, dándole mucha empatía y dándole también más profundidad al personaje, y sobre todo un contexto distinto y complementario al Anakin de las precuelas. Creo pues que Star Wars siempre se sabe reescribir entre eras, y sobre todo Filoni es un experto en hacer esto, Masters. Así que por ese lado estamos en buenas manos. Y si yo tuviera que elegir un Padawan para Rey, estoy muy seguro que en esa próxima película tendremos un personaje nuevo que ella pueda descubrir, y por qué no instruyéndolo como Luke y Leia hicieron con ella. Eso pues lo veo como muy posible. Y este personaje puede ser alguno de los dos nuevos que sabemos que tendrá esta película en personas afroamericanas, ya que incluso el rumor de los insiders como Jeff Snyder está que uno de ellos podría ser Yahya Abdul-Mateen II, porque este actor ya trabajó con Lindelof Fantes, quien también, como sabemos, escribe esta película. Vaya, inclusive Star Wars Lego ya dejó entrever que Rey le enseñó algo a Finn al ser también un sensitivo a la Fuerza, así que ese nuevo personaje no necesariamente tendría que ser el primer Padawan de Rey, Masters. Así que hagan sus apuestas, pero creo que sí es muy posible ver a un Padawan de Rey en el siguiente film del 2025. Es así que en esta cuarta pregunta el Master Enduring nos cuestiona por qué había pocos imperiales eficientes como Tarkin o el gran almirante Thrawn. Es mucho más simple de lo que parece, justo pues porque la excelencia no es fácil de alcanzar en ninguna rama de la vida, Masters. Vaya, ser Messi no lo puede ser cualquiera, y creo que lo mismo aplica para la disciplina y el talento que tenían Tarkin o Thrawn, así también como el propio Vader, que era el elegido de la Fuerza, quienes estos tres sabemos que eran las figuras más importantes del imperio de Palpatine. Y también hay que reconocer que Thrawn y Tarkin eran obsesivos, perfeccionistas y sobre todo brutales contra sus rivales, ya sea en los tiempos de la República, en la ascendencia Chiss o dentro del Imperio, y esto lo demostraron durante años, sobre todo contra los rebeldes. Por eso también cuando el emperador los conoció sabría reconocer sus talentos respectivamente, esto pues en diferentes momentos de la historia, porque básicamente veía que los dos tenían una gran madera para dirigir en su imperio, tanto así que Tarkin y Thrawn no solo liderarían divisiones completas, ya que los dos también colaborarían con Darth Vader como iguales, y sobre todo ellos manejarían algunos de los proyectos insignias del Imperio, como lo fue la Estrella de la Muerte o los TIE Defenders. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Darth Vader nos cuestiona en relación a lo que vimos en Rebels, ¿qué creía Lord Vader que le pasó a Ahsoka Tano tras su enfrentamiento en Malachor? Y bueno, Masters, esto tiene todo que ver en la forma en cómo el Jedi Ezra Bridger, mediante el portal del mundo entre mundos en la temporada 4 de Rebels, terminaría salvando a la no Jedi Ahsoka Tano de un corte mortal de Darth Vader con su sable de un bello rojo carmesí, interrumpiendo así su combate en el templo Sith de Malachor, haciendo que Vader cayera ante un templo que se colapsaba. Y en esto, Masters, tenemos que juntar varias evidencias de Rebels y su temporada 4, y cosas también que nos ha demostrado el maestro Dave Filoni y otras piezas extras del canon. Esto pues para acercarnos a una respuesta que nos aclare este panorama. Y primero, si nos fijamos exactamente en lo que pasa cuando Ezra salva a Ahsoka desde el punto de vista de Vader, no hay en realidad una representación visual clarísima de que haya un portal enfrente del Sith, y ese dato es súper importante. La realidad para Vader sigue estando bastante normal, al momento mismo que está tirando la estocada para arriba para acabar con Ahsoka, donde ella pues ya previamente había hecho un hoyo para que el Sith cayera por ahí. El punto de esto es que incluso el propio Vader pudo no haberse percatado de la palma de Ezra en el hombro de Ahsoka traspasando para jalarla del otro lado. Y seguramente esto a los ojos del Sith todo había sido muy confuso, porque sabemos que inmediatamente cayó por ese hoyo en Malachor y se quedó sin rastro alguno de Ahsoka y hasta le cayó medio templo encima. Pero también sabemos, si unimos todo lo que tenemos de Rebels después del mundo entre mundos, que Ahsoka se levantaría como si nada en las profundidades del templo en Malachor, adentrándose debajo de este en sus túneles. Esto
Esto pues mientras el propio Lord Vader caminaba hacia afuera vigilado por Morai el Combor, estando ahí severamente dañado por el impacto y el combate. Ojo, que aquí desde 2016, cuando se reveló el final de Rebels 2 con Ahsoka y Vader, sin saber en realidad lo que había pasado con la Togruta, el maestro Dave Filoni había trazado 10 tarjetas oficiales que nos dan pistas extras de lo que pasó básicamente antes y después de este momento, conectando inclusive más allá de Rebels y su temporada 4. Ya que por ejemplo en las primeras tarjetas vemos momentos de la batalla o con el propio Vader, recordando ese instante cuando Ahsoka se fue de los Jedi. Pero en la cuarta y quinta tarjeta vemos a Vader después de salir del templo en Malachor, parcialmente íntegro mientras Ahsoka se mete en las profundidades de este templo. Esto de una forma de confirmarnos cómo rayos Ahsoka escapó. Pero esto, Masters, quizás quiera decirnos que él aún sentía su presencia en ese planeta sin saber exactamente dónde rayos estaba, porque recordemos que el mundo entre mundos dejó a Ahsoka en el mismo lugar en el tiempo donde había desaparecido, o sea, exactamente en los tiempos de la temporada 2 de Rebels, justo 2 años antes del final de Rebels en la temporada 4. Vaya, conociendo el historial en la fuerza de Anakin y Ahsoka, perfectamente los dos se habrían sentido ahí, tal y como lo vimos en la última temporada de Clone Wars o también en esa temporada 2 de Rebels cuando los dos se sintieron a la distancia. Pero si volvemos a las imágenes trazadas por Filoni, en las tarjetas inferiores de las 6 a la 10, estas son escenas que básicamente nunca vimos de debajo del templo de Malachor, donde hasta Ahsoka se mete en un charco debajo de ese templo Sith y es guiada ahí por la representación de la hija, o sea, Morai el Combor. Esto pues hasta unas escaleras donde entra en otro portal del mundo entre mundos. Lo sé, Masters, esto es sumamente críptico como siempre hace Filoni y hasta suena a una locura, pero con los años las cosas han tomado más sentido y mucho más sabiendo que ese místico lugar, o sea, el mundo entre mundos, estará presente en la serie de Ahsoka como lo representa la iconografía de la misma. Y me parece por un lado, Masters, que estas escenas podrían conectar con la serie de Ahsoka, inclusive descubriendo en ella mucho más del mundo entre mundos, algo que incluso explicaría por qué rayos Ahsoka no está presente en los sucesos de la trilogía original. Hay pues un claro plan de Dave Filoni en todo esto aún por revelarse. No nos olvidemos tampoco que Morai el Combor sigue acompañando a Ahsoka Tano en los tiempos donde la vemos en el mundo de Corvus cuando conoce al Mandalorian y al niño Grogu. Y esto también nos da varios indicios sobre su historia, pero ¿qué hay con Vader, cierto? Y con esto sabemos, Masters, que seguramente Vader se quedó con 1000 dudas respecto a la Togruta, pero que sí sintió que Ahsoka estaba por ahí en las ruinas de Malachor, pero que desgraciadamente se le escapó entre los dedos como también le pasó con Kenobi años atrás. Después de todo, no nos olvidemos que Ahsoka estaba completamente bien y él muy dañado porque le cayó un templo encima. Así que al menos Vader sabría que la Togruta seguía con vida, o al menos lo intuía por su enorme sentir de la fuerza como el elegido. Pero sabemos también que el emperador Palpatine entró en el mundo entre mundos antes de los sucesos de la Guerra Civil Galáctica por medio de la alquimia Sith, viendo a Ezra y Ahsoka ahí adentro, Masters. Así que si conectamos todos los puntos como una especulación responsable de mi parte, es muy posible que Darth Sidious le haya revelado a Lord Vader al menos 2 años después del combate en Malachor que Ahsoka, el aprendiz de Anakin, seguía con vida. Eso es lo que veo como más posible, Masters. Aunque también hay que destacar que seguramente Vader vivió con la enorme duda 2 años, esto pues entre las temporadas 2 y 4 de Rebels, de qué pasó exactamente con Ahsoka, hasta que el emperador Palpatine la vio con sus propios ojos por medio de la alquimia Sith en el mundo entre mundos. No nos olvidemos que Sidious hizo alquimia Sith con sus aprendices y compartía estos secretos para dominarlo todo, como también vimos que usó esa misma azul alquimia Sith en Clone Wars junto con Darth Tyrannus. Así que seguramente Sidious le dijo algo a Vader, porque recordemos que su misión central era cazar a Ahsoka después de todo. Esto como lo sabemos por los cómics de Vader y su lista de blancos a cazar de Jedi supervivientes, que tal cual el emperador se le había dado al Inquisitorius. Así que el hecho de que Sidious haya visto a Ahsoka era un gran indicio. Y ojo, Masters, que también sabemos por la novela canónica desde un cierto punto de vista del episodio 4, que Vader y Palpatine también se quedarían sumamente confundidos con el desaparecer de Obi-Wan Kenobi tras supuestamente morir haciéndose uno con la fuerza, porque los Sith no entenderían ahí qué rayos había pasado. Ellos pues también desconocían mucho sobre la luz. Así que seguramente ellos habrían quedado confundidos sobre el paradero de Ahsoka, porque recordemos que solo se podía entrar al mundo entre mundos usando el poder del lado luminoso de la fuerza, como tal cual nos demostró la serie de Rebels, algo que ni Palpatine ni Vader podían hacer. Por eso el Sith tentó a Ezra y por eso también usó alquimia Sith. Así que esto explica, Masters, que seguramente en esos tiempos los dos lores del Sith darían casi por perdida a Ahsoka al haber entrado a ese místico portal. Al menos, Masters, con toda la evidencia que tenemos, eso es lo que veo como más posible.
Pero si también te interesa ver por qué Palpatine prefiere usar Stormtroopers y no clones dentro de su imperio, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.